Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciada. La Universidad Bolivariana del Ecuador presenta la didáctica de la lengua y literatura en su evaluación final. El tema, las estrategias didácticas para la enseñanza de la lengua y la literatura. Los integrantes del grupo 4 somos Chalán Yumbo Carolina, Chihuano Monar Manuel, Morales Pazmiño José, Salazar Argüello Dalila, Solís Páez María Fernanda, Tarira Sánchez Robert y Vinuesa Castillo Marley. Datos informativos tenemos su nivel elemental, currículo integrador, pues lengua y literatura para grado cuarto, paralelo A. Tenemos el título de la experiencia del aprendizaje y la leyenda de Uñahuili. Objetivos específicos de la experiencia de aprendizaje, tenemos la lectura, que es leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión según el propósito de la lectura. El objetivo de la escritura, producir diferentes tipos de texto con distintos propósitos y en variadas situaciones comunicativas, en diversos soportes disponibles para comunicarse, aprender y construir conocimientos. En la desagregación tenemos desarrollar habilidades de lectura autónoma y estrategias de aplicación cognitiva y metacognitivas para analizar textos y construir conocimientos. El elemento integrador, leyenda, periodos 1, fecha de inicio 23 de febrero del 2025 y su fecha de finalización el 23 de febrero del 2025. Ejes transversales, cívica, ética, integridad, educación vial, desarrollo sostenible, educación socioemocional. Trabajamos con los iconos del DUA, caracterización de la experiencia de aprendizaje, donde se centra en la relación de una leyenda inspirada en Uñahuili y el indio, donde los estudiantes desarrollarán habilidades de escritura creativa. El atributo viene a ser mentalidad abierta, solidarios, buenos comunicadores. ¿Sí? Tenemos en el principio DUA el qué, el por qué y el cómo. ¿Sí? Tenemos la instrucción, que es copiar y pegar junto a la estrategia metodológica, el icono DUA circular del color que corresponda según principios DUA. Tenemos morado, verde y celeste. Entonces, el qué, el por qué y el cómo, como lo habíamos mencionado. Los criterios de evaluación. Hemos escogido 2 criterios tanto para la lectura y la escritura. Hemos desagregado y es la siguiente. Comprende textos literarios y no literarios, emite juicios y estrategias para escribir textos narrativos y descriptivos, usa recursos de las TICs y cita fuentes según el caso. Hemos tomado 2 destrezas, tanto para la escritura como la lectura, y hemos desagregado. Aplicar estrategias cognitivas como lectura de paratextos, relectura y parafraseo para mejorar la comprensión de textos y desarrollar la autonomía en la escritura de relatos, utilizar organizadores gráficos utilizados según los aspectos lingüísticos, léxica, semántica, sintáctica y fonológica en el proceso. En los indicadores de evaluación también tenemos 2 para lectura y para escritura, y hemos desagregado y es la siguiente: emitir juicios sobre textos distinguiendo realidad de ficción y aplicar estrategias como relectura y parafraseo para mejorar la comprensión, para escribir textos narrativos usando estrategias de organización de ideas y enriquecer con paratextos y recursos de la TICS. La estrategia metodológica de nuestra planificación es el ERCA. Como primer paso tenemos un encuadre de 3 minutos, que damos un saludo, la bienvenida, tomamos lista, enunciamos los valores, normas y reglas de la clase, el aula limpia y ordenada, enunciamos el tema, objetivos, destrezas y las competencias. Experiencia concreta. Vamos a tener 10 minutos de tiempo y iniciamos con la motivación o el propósito. Se comienza preguntando a los estudiantes si conocen las leyendas, historias de miedo o cuentos fantásticos. Se les pide que compartan alguna historia que conozcan o que inventen una. Esto ayudará a crear un ambiente de curiosidad y participación. Dinámica. Vamos a esconder tarjetas con frases de la leyenda en 2 partes en el aula. Los estudiantes deberán buscar su tarjeta y aquellos que tengan partes coincidentes se agruparán para trabajar juntos.
Dentro de las frases de la lectura, iniciamos con la prelectura, en donde presentamos el cuento El Uñahuilli, lo cual es una leyenda indígena que se desarrolla en las montañas. Mostramos imágenes de paisajes en Tungurahua y de las comunidades locales, pero sin dar muchos detalles. Pedimos a los estudiantes que piensen sobre de qué podría tratarse la leyenda. Los invitamos a imaginar lo que está ocurriendo en la imagen de la portada o qué tipo de ambiente se puede presentar o tener la historia. Esto ayudará a que se sientan más motivados e interesados en la lectura. Introducimos algunas palabras claves del cuento, como el Uñahuilli, el Achupayas, runas, pochas, tuxpa, quebrada, colmillo y poncho. Los estudiantes deberán escribirlas o discutirlas en grupos pequeños. Este ejercicio les ayudará a familiarizarse con el vocabulario que encuentren en la lectura. Los estudiantes compartirán sus conocimientos previos sobre el tema y harán predicciones sobre el contenido de la leyenda. Construcción y reflexión, que nos daría 5 minutos. Seguimos con la lectura. Dice que en el área de lectura tenemos que leer el texto en voz alta y con la entonación adecuada, tratando de que la leyenda despierte el interés en los alumnos. A medida que se lee cada párrafo, los estudiantes pueden escribir una breve reflexión. Esto les ayudará a integrar lo que están aprendiendo y a conectar con su propia experiencia. Podemos también hacer una pausa estratégica y lanzar desafíos interactivos como los siguientes, por ejemplo, que levanten la mano si alguien ha estado, por ejemplo, en las montañas del Tungurahua o en sus comunidades, o si alguien ha viajado hacia allá y conoce esta comunidad o algunas partes de esta comunidad, ¿ya? O otra podría ser qué monstruos, entes o fantasmas o animales amorfos has conocido a través de las leyendas o fábulas. Como punto número 4 tenemos la conceptualización, 5 minutos. Mientras leen la leyenda nos detenemos en momentos clave y entregamos tarjetas sorpresas con preguntas reflexivas como: tarjeta número 1. Luego de leer la instrucción de la historia, preguntamos: ¿quién es el personaje principal? Tarjeta número 2. De los otros personajes, ¿cuál te parece importante y por qué? Tarjeta número 3. Hasta el momento, ¿qué es lo más que te ha llamado la atención del cuento? Cada grupo comparte sus opiniones antes de continuar con la lectura. Listo, el punto 5 sería la consolidación y aplicación. Va a tener una duración de 15 minutos. Aquí ya viene la postlectura. En lo que vamos a hacer con los grupos conformados, eligen una escena favorita de la leyenda y la dibujan. Explican brevemente qué es un mito, una leyenda, luego preguntan si conocen algún mito en su región. Realizamos preguntas como: ¿qué hizo mal el indio? ¿Qué hubiera pasado si el indio hubiese sido generoso? Los estudiantes pueden escribir o compartir sus respuestas en grupo. También vamos a mencionar personajes principales como el indio y el Uñahuilli y van a escribir 2 características de cada uno. Esta última actividad es la transición hacia la escritura. Entonces, en escritura vamos a tener 4 pasos. El primero sería la planificación. Dice que pidamos a los estudiantes que creen un mapa o esquema de su leyenda con los siguientes elementos. Y ahí viene la actividad que dijimos hace un rato. Los protagonistas de la historia serían el indio, Uñahuilli y otros personajes que vamos a inventar. Vamos a buscar un escenario donde se desarrolle la nueva historia y aquí entran también las TICs. Si hay la posibilidad de herramientas digitales en el colegio donde estemos trabajando, una segunda opción sería crear historias digitales. Y la plataforma que vamos a usar en esta situación va a ser Pixto-Canva. En ella podemos crear avatares, buscar escenarios, lugares, personajes y crear una historia, una fábula o un cuento digital. El segundo paso sería la redacción. Los estudiantes deben incluir en su propia versión, sus propias ideas, y pueden hacerlo por partes. Primero va la introducción, que presenta al personaje principal, en este caso el indio, y el lugar donde vive. Después va a seguir el desarrollo, que es el encuentro donde el indio se topa con Uñahuilli y va a crearse un conflicto o enfrentar un problema.
Y luego va a estar la conclusión, que es la que termina con el desenlace de la historia y la lección aprendida. Como tercer punto sería la revisión. La revisión va a ser por grupos. Los estudiantes intercambian sus historias con sus compañeros y se dan retroalimentación. Algunas preguntas para guiar la revisión puede ser: ¿la historia tiene un principio, un desarrollo y un final claro? ¿Los personajes son interesantes y se sienten reales? ¿Hay algo que no se entiende o que se puede mejorar en nuestra historia? Esto les va a ayudar a ver su trabajo desde otra perspectiva y mejorar su leyenda. Punto número 4. La edición. Los estudiantes revisan sus historias para corregir errores ortográficos, gramática, estructura gramatical, coherencia y claridad. Si es necesario, cambiamos las palabras que no sean llamativas por un vocabulario más simple e interesante. Evitar la redundancia para mantener la atención de sus compañeros. Por último, leen en voz alta para detectar errores menores y asegurar que todo el texto esté bien. Punto número 5. Publicación. Por último, imprimir el cuento en hojas tamaño A4 que son ideales para los niños, incluyendo imágenes llamativas. Para la portada del cuento, van a escoger la mejor imagen. Puede ser dibujada, pegada o pintada por ellos mismos, y con el título de tamaño ideal que atraiga la atención y el interés de sus compañeros. El tipo de letra y el tamaño son muy importantes. Revisar antes de imprimir por si encontramos alguna falla, falta ortográfica o error de formato. Para la distribución del cuento impreso, vamos a leer la dinámica de la biblioteca en acción, en la que los grupos intercambian sus textos, los leen, opinan, evalúan el trabajo realizado y a la vez se divierten con historias jamás antes leídas. Técnicas e instrumentos de evaluación en el desarrollo de nuestras experiencias del aprendizaje basada en las leyendas de Unawilli. En este proceso utilizaremos diversas técnicas que nos permitirá analizar, valorar en el conocimiento adquirido. Entre ellas, destacan las observaciones directas, para identificar las participaciones y las composiciones de los estudiantes, el registro de experiencia, donde cada uno podrá plasmar sus reflexiones y el aprendizaje. El diálogo sobre conocimientos ancestrales facilitará el intercambio de saberes culturales. Para evaluar estos procesos, emplearemos diferentes instrumentos. La lista de cotejo servirá para verificar si cumplen ciertos criterios de desempeño. El diario de campo permitirá documentos y experiencias, pensamientos y hallazgos durante las actividades. Finalmente, la rúbrica de evaluación ayudará a valorar el trabajo grupal y la creatividad y en expresiones de ideas. Todo esto se llevará a cabo mediante actividades como la lectura de leyenda de Unawilli, en análisis de sus elementos culturales y la producción de textos narrativos. Utilizaremos textos, imágenes, recursos digitales, tarjetas y materiales de pintura, promoviendo así un aprendizaje dinámico y significativo. Con esta metodología, fomentamos el respeto de nuestros patrimonios culturales, fortalecemos las identidades locales y desarrollamos habilidades de análisis y expresiones. Para culminar tenemos el cierre, que en este nos va a dar 5 minutos de tiempo. En este punto pues recordaremos lo más importante de la clase, las ideas principales de la actividad que se realizó. También haremos una retroalimentación con preguntas sencillas: ¿para qué y por qué en un futuro nos servirá lo aprendido? ¿Ya? También indicaremos lo que se verá la próxima clase y por último despedida.